identidad, no es la identidad completa. Claro. ¿Ya? Eso no define a la persona, define solo una parte de ella. ¿Ya? Entonces, que es importante a ese joven darle el apoyo, sobre todo como te dije anteriormente, de los padres, que se sienta seguro de que pueda conformar y desarrollar su identidad bien estable, con una autoestima segura, seguro de sí mismo, de sus capacidades, de todas sus potencialidades. Y el desarrollo de esto es muy importante, entre ser aceptado por sus padres y ser aceptado por su familia. Y desde el lado de los padres, justamente, cuando llega este momento, cuando llega este día, esta hora en que el hijo dice, ya, se los voy a contar, y viene y realiza esta confesión, por decirlo de alguna forma, donde seguramente fue muy difícil para él llegar a ese momento. Cualquier cosa importante que uno quiere decir, más aún algo así, cuesta de repente cuando hay que contar algo que es complicado. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros, los padres, frente a esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo debo realizar algún tipo de acercamiento, diálogo al pasar después los días también? Mira, cuando el joven se te acerca, yo creo que una de las cosas más importantes que uno tiene que tomar en cuenta es que uno ama incondicionalmente a sus hijos, ¿cierto? Es lo más sagrado que uno tiene. Entonces, cuando un hijo se acerca a contarte tu intimidad, a contar su intimidad, ¿ya? Es desnudar su intimidad y es un paso difícil para él. Y uno tiene que valorarlo mucho, porque cuesta hablar de algo que uno sabe, el niño sabe que va a provocar posiblemente un dolor en su madre por las expectativas que tienen de él. Entonces ya eso debe valorarse mucho, porque cuesta mucho hablar de algo que no es lo que esperan de uno. Lo segundo que uno debe tener es mucho respeto a su individualidad, a su sentir. No hay que mirar en menos como lo que estás sintiendo, como no estarás equivocado, será un momento, ya se te va a pasar, respetemos lo que sientes. Claro, esas son quizás a veces las reacciones un shock que se produce en algún momento para alguien que más encima quizás nunca se había dado cuenta ni lo pensó, entonces a veces no sabe qué decir. Sí. Claro, y para eso hay que estar un poco preparado, porque eso puede producir un poco bastante daño. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando la persona o los papás no están preparados porque no quieren, porque son cerrados quizás ante el tema? Porque hay gente que por mucho que tú le expliques, no lo va a entender. Sí. Ya sea por formación cultural, ya sea por edad, por lo que sea, por prejuicio, por lo que sea. Y ese es un gran problema. Sí. Porque es un gran problema. Tú le puedes hablar del respeto y la tolerancia a una persona respecto a su propio hijo. Pero lo puedes seguir viendo como que algo anormal, como que una enfermedad, como que está loco, o sea... Y lo puede tratar mal, y claro, ahí se genera y lamentablemente, fíjate, Vale, que esto se da, es triste, y se da... tuve muchos casos de padres que echan a sus hijos de su casa. Exacto. ¿Ya? Claro. O sea, se rompe el vínculo familiar. Sí. Muchas veces después reaccionan, se demoran un tiempo y a veces después no, aceptan, y a veces nunca. Y a veces no, y es muy triste, y la realidad que tiene que enfrentar ese joven o ese adulto, tiene que alarmarse, sabiendo que hoy día no cuenta con sus padres. Y eso es un dolor muy grande, porque es la base más importante de todo ser humano, la familia. O sea, es el núcleo más importante de toda persona. Según la experiencia que tú has tenido, o los pacientes que quizás has tenido, ¿te ha tocado el caso, por ejemplo, así como no acepto que mi hijo sea homosexual o que mi hija sea lesbiana? ¿Te ha tocado? No me ha tocado, o sea, honestamente no me ha tocado así como los dos padres, pero sí me ha tocado que uno de los padres es más rígido, más rígido, cruel. Llegan hasta la violencia física y verbal. Sí, porque les cuesta mucho tolerar, o sea, realmente siente que su hijo está enfermo, que está loco. Entonces, es triste cuando nos encontramos con realidades así, porque además volvemos a caer en una conducta de omisión familiar, porque para evitar este conflicto del padre violento, agresivo con el hijo,
la madre empieza a ocultar conductas del hijo que son muy naturales, Y evidentes. que son naturales para todo ser humano, en que el día de mañana tenga una pareja, en que salga, en que se distraiga, en reforzar también toda su otra vida. Si la orientación sexual es, como dije anteriormente, solo una parte de nosotros. ¿Y dónde está la Y profesión? una parte ¿Dónde- muy privada. y por lo muy demás. privada? Tú como heterosexual, te pregunto, ¿tú andas diciendo, oye, soy heterosexual, me gustan los hombres? No, ¿cierto? No. Entonces, ¿por qué? Esto va a tener un proceso, ojalá que vaya evolucionando y que podamos vivir todos libres de poder sentir nuestra orientación libremente, sin ser juzgados, pero esto se pregunta y se revisa tantas veces porque nosotros hacemos que se vea diferente. Alicia, La culpa es de nosotros. Alicia, cuéntanos, Absolutamente. por ejemplo, quizás hay muchas mamás, papás que nos están escuchando en este momento, o jóvenes también que hace poco le contaron a su... En Instagram también las pueden ubicar, le escriben por interno, @centro-psicológico-amancay o al correo contacto @centropsicológicoamancay.cl. Alicia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, feliz de haber estado aquí. Que estés bien. Oye, vamos a cambiar, completamente de tema porque vamos a hablar de los temporales y desastres naturales. Eso, Intervento, empresa que es encargada de la instalación y puesta en marcha de paneles solares en todo nuestro país. Ella nos va a contar que hoy en Chile sí existen los sistemas aislados que al no estar conectados en la red no se ven afectados obviamente a fallas de esta. Así que bienvenida Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos sobre el tema de esto que ustedes quieren presentar de energía. En el fondo ahí lo que tienes es un ahorro, porque es una energía que generas tú mismo y dejas de consumir a la distribuidora. Claro. Entonces tienes un ahorro bastante considerable. Hoy en día los retornos son bastante buenos. Y la otra alternativa que tienes es hacerlo con instalaciones que se llaman aisladas. Y alternativa para las familias que nos escuchan acá en Bebé al Día. Vamos ahora a un corte comercial, te agradecemos Muchas Alejandra gracias. y que estén muy bien. Nos encontramos de nuevo en solo un par de minutos. Estoy súper resfriada. No, pero no se notó. Pero se escuchó bien, se escuchó bien. Tengo ya- Yo repetí el sitio web porque quizás había quedado... ¿Ah? ¿Te gusta?